Apocalipsis capítulo 22. Busquen ustedes su Biblia en el capítulo 22 de Apocalipsis. Y una vez que la encuentren, vamos todos a leer el versículo 11. Ahí también sale en pantalla los que no vieron la Biblia. Dice la palabra de Dios: el que es injusto sea injusto, el que es justo, el que es impuro sea impuro todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Bendita su palabra. Vamos a colocarnos de rodillas para orar. Eterno Dios y Padre que estás en el reino de los cielos, agradecemos a Cristo. Agradecemos, Señor, tu amor para con cada uno de nosotros, pues nos has manifestado tu amor a través de Cristo Jesús. Y a través de Él nos has permitido tener fuerzas y seguridad de salvación en Cristo. Venimos en esta mañana confiados y seguros de que tú, Señor, hablarás a través de nuestro hermano Fernando, y a través de los ángeles transmitirás el mensaje que necesitamos escuchar en esta mañana. Gracias por el mensaje que nos has traído. Permite que nuestros corazones estén dispuestos a abrirse y a hacer tu santa y divina voluntad. Amén. Sabemos que tú, Señor, has perdonado nuestras maldades, porque hemos venido delante de tu presencia y hemos confesado nuestras faltas. Amén. Y en la sangre de Cristo han sido perdonadas. Ayúdanos, Señor, a andar en santidad por Jesús. Ayúdanos a caminar con Él. Que todas nuestras faltas, nuestros pesares, tengamos la plena seguridad que el Señor las conoce, y en cada una a su tiempo dará respuesta según su santa y divina voluntad. Y en esa voluntad, Señor, descansamos confiadamente. Guárdanos del mal y acompáñanos ahora en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Abuelita. Muy buenos días. Hoy es un día especial. Y es especial porque Dios está en medio de nosotros. Eso es lo que hace especial este lugar, hace especial nuestro hogar, hace especial nuestra vida. Que Cristo mora en medio de nosotros. Por eso siéntanse bienvenidos hoy a este lugar que ha sido dispuesto para que la presencia de Dios tenga un sitio donde pueda encontrarse con sus santos hijos. Amén. Cuando hablamos de santidad, conocemos muy bien que en el mundo es para cierta categoría de personas. Pero cuando usted lee el libro de Corintios, se da cuenta que Dios llama a una iglesia en unas condiciones muy complejas, que son los santos que viven en Corinto. La Biblia enseña claramente que Dios tiene un propósito, y ese propósito se ha transmitido a través de las generaciones. La iglesia adventista, al igual que nuestros pioneros y al igual que todos los patriarcas y profetas, transmitieron un mensaje de esperanza. Y hoy, al final de la historia de esta tierra, hemos conocido que nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Y el mensaje de esperanza está centrado en un mensaje único y exclusivo que va a llevar al mundo a entender su condición y poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero para que ese mensaje de esperanza llegue a esas personas, nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que nosotros hacemos parte del Evangelio eterno. Amén. Y el Evangelio eterno
tiene unas divisiones cósmicas donde nosotros hacemos parte de esa misión. Y hacer parte de esa misión del Evangelio Eterno involucra a que cada ser humano entienda el papel que Dios le da. Quiero llevar a sus mentes la vida de un hombre muy sabio que ustedes conocen y que muchos en el libro de Primera de Reyes se asombraron cuando pidieron al Señor, le pidió al Señor algo que necesitaba urgentemente para comenzar su misión. Vayamos aquí al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, ¿ya llegamos? No me he llegado todavía. Gracias por esperar. Y ese joven Salomón, en el capítulo número 3, entendía que tenía una misión. Pero mire cómo él se aproxima a esa misión. Dice el versículo número 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Interesante que este hombre le pida a Dios dirección, que pueda ser mi mentor. Y cuando uno pide a alguien que sea el mentor de uno, está entendiendo claramente que es una persona que quiere aprender desde cero. Y Salomón entendió eso, quería aprender desde cero. ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a aprender desde cero? ¿Cierto? Me gusta mucho un predicador cuando se acerca a la Biblia y lleva más de 60 años predicando. Y él dice, cuando yo abro la Biblia, hago de cuenta que no sé nada. A veces debemos de ser así con la palabra del Señor. Cuando abordamos un texto, consideramos que nosotros pues ya lo hemos leído, lo hemos estudiado, de pronto hemos profundizado en él y consideramos que podemos movernos tranquilamente a través de la Biblia. Pero quiero decirle que la verdadera sabiduría se encuentra en el temor a Jehová. El libro de Proverbios habla claramente que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando ustedes y yo abrimos estas sagradas escrituras, tenemos que tener presente eso. Por eso oramos, por eso imploramos la presencia de los santos ángeles de Dios y su santo espíritu. Pero este hombre, que ustedes conocen la historia, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué pasaría con el hombre más sabio sobre la tierra si construye su propia ruina? ¿Ustedes creen que es posible que el hombre más sabio de la tierra haya construido su propia ruina? Infortunadamente sí. Y cuando ustedes van a conflicto de valor, es una matutina que se la recomiendo, en el mes de junio, las primeras quincenas, está hablando de un tema muy álgido, y es la suficiencia propia. Y muestra la vida de este hombre. Y en el 13 de julio hay un título que quiero compartir con ustedes. Y ese título es Monumentos vergonzosos. Josías comenzó a reinar. Obviamente Salomón ya había pasado a descanso. Pero había algo curioso. Al frente del templo de Dios, que Dios le permitió a Salomón construir, porque no le permitió construir a quién, a David su padre, porque sus manos estaban contaminadas de sangre. Entonces Dios dijo, me he reservado a Salomón para que construya el templo. Pero cuando ustedes van a esa experiencia, ustedes van a encontrar que al frente del templo de Dios, este gran hombre que había gobernado la nación de Israel no fue capaz de gobernar su vida. Y dice el Espíritu de Profecía que este hombre se fue tras las mujeres que no adoraban ni temían a Dios. Y este hombre, por congratularse con los demás reinos, hizo espléndidos templos. Y lo hizo al frente del templo de Dios. Increíble, ¿cierto? Como el hombre más sabio de esta tierra, en los días de Josías, los que quedaron pudieron ver la necesidad de un hombre que fue utilizado por Dios. ¿Qué peligro afrontó Salomón que no pudo evadir? ¿Qué situación vivió él que lo arrasó? El Espíritu de Profecía es muy claro respecto a eso. Y dice que
Ese rey tan sabio que construyó el templo, ahora levantaba altares a dioses falsos. Y cuando nosotros vamos al mensaje de los tres ángeles, entendemos claramente que existe un peligro en no estar atentos a la advertencia de Dios. Dios que nos ha advertido en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, ustedes se encuentran allá en el versículo 6, el mensaje del primer ángel, ¿cierto? Y el mensaje del primer ángel, ¿a qué invita? ¿Qué entrega el mensaje del primer ángel? Vayamos y veamos. El mensaje del primer ángel nos llama a una reflexión muy profunda a aquellos que tenemos el deber de confiar plenamente en Cristo cuando el juicio sobre esta tierra va a descender. Y dice que vio en medio del cielo que vio un ángel, ¿cierto? Que tenía, ¿qué tenía? El Evangelio eterno. Ese Evangelio que fue predicado por Adán, que luego pasó a Noé, luego a Abraham, luego a Moisés, y así sucesivamente, como también le llegó a Salomón. Y hoy en el 2025 me ha llegado a usted y me ha llegado a mí, responsables de predicar el Evangelio eterno a toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle ¿qué? ¿Por qué? Porque la hora de su juicio es venida. Es decir, estamos en el día donde nuestra vida puede estar pasando delante de Dios. Consideramos como adventistas del séptimo día que a partir de 1844 comenzó el juicio investigador. Cuando ustedes van a Daniel 7, Daniel 9, se van a dar cuenta del paso que Dios hizo del lugar santo, ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿Con qué objetivo? Para empezar el juicio investigado. ¿Y por interceder por el mundo? No. Los únicos que están siendo juzgados son los que alguna vez en su vida reconocieron a Jesús como el Señor y Rey y dejaron su nombre escrito en el libro de la vida. Cuando ustedes van a Daniel en el capítulo 12, ustedes se acuerdan que dice Daniel capítulo número 12. Vayamos a Daniel capítulo número 12, allí en el verso número 1. Ustedes van a encontrar allí una maravillosa escena donde dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesucristo, el gran príncipe que está de parte suya. Y dice: será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que amén. Muchas gracias. Es decir, el juicio investigador se está realizando sobre las personas que tienen su nombre ¿dónde? En el libro. ¿Por qué entonces para mi vecino o el asesino o el fornicario que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida no está siendo tenido en cuenta para el juicio investigado? Porque no creen. Muy sencillo, en el libro de Juan, en el capítulo 3, en el Evangelio, ustedes se encuentran allí que ¿cuál es la condenación del mundo? Que la condenación del mundo es que la luz del mundo, que Jesucristo vino al mundo, trajo la luz. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, las personas que aman a Jesús y guardan sus mandamientos y han aceptado a Jesús un manto de justicia sobre nosotros. Nos haga nueva criatura, limpie este corazón cargado de maldad. Es la única posibilidad que tenemos y es esencial, hermanos, para la salvación. Si nosotros no somos justificados por Cristo, no habrá esperanza, no la hay. Por más que construyamos templos, si no sacamos nuestros ídolos de nuestro corazón, no va a ser posible. Tenemos que entregar plena y completamente nuestra vida a Jesús. De otra manera, no lo lograremos. Para eso hay una frase maravillosa que yo les dije al principio: esperanza.
La esperanza es la que motivó a Salomón a insistir y persistir a pesar de que había defraudado profundamente a su Dios. Si tú hoy has defraudado a tu familia, al ser que más amaba, y de igual manera a tu propio Dios, hay esperanza en Jesús. El libro de Romanos, en el capítulo 4, dice claramente, el versículo número 18, hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Pero sigue diciendo el versículo número 22, por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Para nuestra justificación. Mas el justo Por la fe. por fe vivirá. Amén. La única manera que el ser humano arrepentido y viviendo una vida de conversión con el Señor puede ir al cielo es porque Jesucristo resucitó. La resurrección de Cristo hizo posible nuestra justificación. Ahora déjenme preguntarles algo. Ustedes y yo, ¿qué hemos hecho para que Jesucristo resucitara? Nada. Y entonces, ¿por qué Jesucristo nos imputa su justicia? Lo hace por una sencilla razón, hermanos. Lo hace porque hay algo que se llama gracia. Romanos capítulo 3, versículo número 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero hoy se está vendiendo que somos salvos por la sola gracia. Usted no necesita obedecer a Dios. Usted puede vivir una vida sin compromiso. Usted puede vivir y hacer altares donde le parezca, tener comunión con los incrédulos. Eso no importa, porque la sola gracia es bastante suficiente para salvarse. No. Ustedes y yo necesitamos vivir como salvos. ¿Y cómo vive un salvo? Tito nos dice cómo vive un salvo. ¿Quieres saber cómo lo dice Tito? Capítulo 3, versos 5 al 7. Tito nos enseña profundamente cómo vive un salvo. Tito, capítulo 3, versículos 5 al 7 dice: nos salvó, ¿no por qué? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Jesucristo no conoció pecado, hermanos, pero el Padre lo hizo pecado. ¿Por qué? Por mí. Jesucristo fue hecho maldición por mí. Y cuando nosotros entendemos eso, debemos de gozarnos. ¿Por qué? Isaías 61:10 que dice que a pesar de toda esa experiencia degradante del ser humano, Jesucristo nos dio la posibilidad de gozarnos. Porque, dice Isaías, ¿qué? Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó del manto de justicia. ¿Y qué es el manto de justicia? Las acciones justas de los santos. Eso dice Apocalipsis capítulo 19. Dios, hermanos, nos permita tener una vida justa. ¿Pero qué es una vida justa? ¿Qué es justicia? El amor. La justicia es una persona. La justicia no es algo que yo hago. La justicia no es el tiempo que he estado en la iglesia, ni que ahora soy menos malo que ayer. Usted siempre seguirá siendo malo por su condición. Lo único bueno de usted y de mí, ¿sabe qué es? Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando reconozcamos nuestra condición
que, como Pedro dijo, ¿a dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Tú eres el único que tienes que palabras de vida. Los que hemos gustado la salvación en Jesús, no podemos ir a beber de cisternas rotas. Salomón lo hizo. Y su vida fue degradada. Dios nos hace una invitación hoy, pueblo de Dios. Nos hace una invitación que se encuentra únicamente en Cristo Jesús. Cristo vivió una vida perfecta. Amén. ¿Cierto? Y esa vida perfecta que la vivió en la obediencia a la ley de Dios. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ustedes y yo tenemos el privilegio y también el deber de vivir la justificación por la fe. Y el mensaje del tercer ángel habla claramente de la justificación por la fe. Y termina diciendo, capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, versículo número 2, donde se encuentra el llamado del mensaje de los tres ángeles. Aquí está ¿qué? La perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermano, tienes que renunciar a tu justicia propia. Si tú y yo nos creemos muy buenos, como me dijo una novia cuando era adolescente, me dijo, bájese de esa nube, le tocó bajar. Realmente, si tú y yo creemos que nuestra justicia es suficiente, no sirve. Cada día tenemos que aceptar la justicia de Cristo. Cada día tenemos que permanecer en comunión con Cristo. Jesús en el sermón del monte fue claro y nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. ¿Quieres ser perseverante? ¿Quieres ser fiel en la evolución de los tiempos y las ofrendas? ¿Quieres ser fiel en la puesta y la salida del sol? ¿Quieres ser fiel con tus hijos, con tu padre, con tu hermano, con tu iglesia, con tu trabajo? ¿Quieres ser fiel con Dios? Tienes, es tu deber. Es decir, cuando tú debes algo, suena redundante, pero ¿estás en deuda? Nosotros debemos, es nuestro deber. No es una opción, no es si voy a amanecer bien y mañana está enfermo, es una opción de vida. Y esa opción de vida es que Dios nos permita que la ley que demanda obediencia no sea la ley que nos señale. La justificación por la fe en el mensaje de los tres ángeles debe tomar un matiz diferente. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos mostrando la ley de Dios. ¿Está bien? ¿Está mal? El Espíritu de Profecía es muy enfático. Dice, debemos demostrar al autor de la ley. Cuando usted se enamora del autor de la ley es, si me amáis, si me amáis, por consecuencia, será fácil guardar tus mandamientos. Hermanos, no perdamos más la justicia en este mundo, buscando justicia humana, porque realmente somos justificados por Jesús. Él nos imparte su justicia. Pero hay algo más interesante que será en otra ocasión que le vamos a compartir, y es que ustedes entienden allí claramente que a partir de la justicia de ser imputada, es la que nos hace idóneos para ir al cielo, también la justicia que es la justicia impartida, y esa es la que su derecho a ir al cielo, es decir, la santificación. Por eso estamos ustedes y yo aquí. Por eso cuando ustedes ven la fiesta de bodas, había un hombre bien trajeado, con un vestido de bodas. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Señor de la fiesta? ¿Tú por qué no estás vestido con el vestido de bodas? ¿Y el vestido de bodas son qué? Las acciones justas. En nuestro caminar, nuestro vestido se puede manchar.
Pero nosotros tenemos que permanecer y tener presente que ese vestido tiene que estar presentado al Señor cuando vuelva a presentar. ¿Cómo está tu vestido de bodas? Déjenme decirles que el vestido de bodas de Salomón quedó limpio por la sangre preciosa de Jesús. Tú quieres que tu vestido, es decir, tu carácter, que vas a presentar al cielo, esté limpio para que el Señor pueda decir, este es mi, ¿qué puede hacer? Como le dijo el Señor, será muy atrevido, este es mi hijo amado. ¿Será posible que Dios diga, tengo un pueblo allá en la tierra que hace lo mejor para mí, que yo me complazco, que me hacen sonreír? Sí, hay un pueblo que se está preparando para la segunda venida. Tú puedes ser parte de ese pueblo. Te invito a ser. Y si quieres participar de ese pueblo, te invito a ese llamado, a ponerte en pie y entender que el Señor te está diciendo que tú eres un hombre que persevera, una mujer que es constante, una persona que para Dios es considerada santa. Y es considerada santa porque guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Quiero invitarles que si usted considera que Jesús puede prepararlo y te está ayudando para hacerlo, para una vida futura, por favor inclinémonos en la medida de lo posible para él. Oremos. Sabemos y entendemos que tu gracia es abundante. Tu palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso, pecadores, almas impenitentes, hemos llegado a ti, Señor. Tú nos recogiste, nos levantaste y nos diste una nueva vida. Y hoy somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero queremos seguir siendo y permaneciendo como hijos de Dios en esta tierra. Por eso, Señor, imploramos que tu misericordia nos permita vivir cada día como viendo al invisible, entendiendo que aunque somos injustos y pecadores, al Jesús tomar toda nuestra maldad y acreditar nuestra justicia, somos aptos para el reino de los cielos. Pero no nos dejes confiarnos en esa falsa seguridad. Ayúdanos, Señor, a depender más de ti día a día. Ayúdanos a ser fiel hasta el final de nuestros días, Señor. Sosténnos con tu mano poderosa, que es lo único que nos has permitido estar hoy en este lugar. Gracias por amarnos, por bendecirnos y por ser nuestro sustituto perfecto. Levántanos, Señor, con tu bendición y el perdón de nuestro pecado. En el nombre de Jesús. Amén.